Bien, entonces bienvenidos a la clase, en particular los estudiantes que acaban de recién cambiarse de grupo. Entonces, la plataforma que vamos a utilizar en este curso es Classroom y básicamente tiene 4 pestañas. La primera pestaña es la pestaña de novedades, a veces lo llaman tablón, ¿ya? Es una ventana de anuncios, ¿ya? Los anuncios pueden ser manuales o automáticos, ¿no? Ok, algunos colocan algunas preguntas, pero es para anuncios, ya no es para hacer consultas. Tenemos un grupo de Telegram para poder interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces, también el grupo está disponible, el enlace en Classroom y también en las cuentas del WebSys para que puedan ustedes hacer consultas y también compartir información como estaban haciendo sus compañeros en las clases anteriores, porque están compartiendo los ejercicios que tienen que hacer y en algunos casos comparten también la solución para comparar si es que están haciendo un buen procedimiento, ¿no? La siguiente pestaña es la pestaña de trabajo de clases. En la pestaña de trabajo de clases para poder encontrar el libro de referencia, el plan global y lo más importante, el enlace para todas las clases. Usted ingresa acá, hace clic en este botoncito y se va a poder ingresar a Teams y estar presente en la clase, pero sin problema. Bien, y también más abajo vamos a publicar los materiales que vamos a utilizar en la clase. En clases, en cinemática 2D, vamos a colocar los ejercicios que hemos resuelto, ¿de acuerdo? Y las grabaciones, ¿no? Para que pueda repetir la clase si es que lo desea, o recuperar la clase que se ha perdido. La siguiente pestaña es la pestaña de personas, y aquí están las personas que están inscritas en la materia. Okay, de repente no se han dado cuenta, pero he eliminado a todos los estudiantes, ¿de acuerdo? Y he vuelto a enviar la invitación, ¿de acuerdo? Porque se abrió nuevamente el sistema, entonces algunos se han retirado, otros se han ingresado, entonces para no hacer el análisis uno por uno, porque son 390 estudiantes ahora en este grupo, casi 400, una barbaridad. Entonces he decidido eliminar a todos y añadir otra vez a todos. ¿Ok? Entonces los que están con marca de agua significa que han sido invitados, pero que todavía no han aceptado. ¿Ok? Entonces acepten por favor la invitación para que puedan ingresar a la clase. Si la rechazan, significa que no quieren ingresar a la clase, ¿no? Sí. Bien, entonces la siguiente pestaña es la pestaña de calificaciones y aquí colocamos las calificaciones de los exámenes, ¿ya? Los exámenes van a ser presenciales. Vamos a planificar el examen por lo menos con 2 semanas de anticipación, cuando ya tengamos lo suficientemente avanzado para dar nuestras evaluaciones, ¿no? Pero conmigo en clases vamos a definir cuándo damos el examen. Ok, dicho esto, de acuerdo, entonces ahora vamos a continuar con el avance, ¿ya? Bien, entonces lo que toca hacer en esta clase es ver la segunda parte del análisis escalar del movimiento. Entonces, en esta clase vamos a definir la rapidez instantánea. Vamos a ver luego unos ejemplos y unos ejercicios, ¿sí? Bien, entonces la rapidez instantánea, ¿de acuerdo? Se define de la siguiente forma, ¿sí? Pero sin antes recordar, ¿de acuerdo? Que esta función escalar que mide la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo es dato. Es decir, esta función tiene que ser información previa. Si eso es cierto, entonces se puede definir, ¿de acuerdo? En general, la rapidez instantánea como el límite cuando delta t tiende a 0 del cociente entre delta s partido entre delta t. Este límite vamos a llamarlo v, bueno, que vamos a llamarlo rapidez, no velocidad, rapidez instantánea. ¿De acuerdo? Si nosotros reemplazamos el valor de delta s, si ustedes recuerdan, delta s no es nada más que la diferencia entre el s en un instante de tiempo t más delta t menos s de t, y eso partimos entre delta t y le aplicamos el límite, esta situación, esa es la rapidez instantánea. ¿Cómo se opera este nuevo operador matemático? Vamos a verlo con detalle con ustedes. Entonces hasta aquí vamos a avanzar en esta clase, vamos a dominar este operador. Si están viendo que parece complicado, no es nada complicado, van a ver después de un ejemplo que van a entender claramente. La siguiente clase vamos a utilizar esta parte de acá, entonces esta parte de acá todavía no lo tomé en cuenta, ¿bien? No, todavía no, solamente esta de acá. ¿Ok? Luego va a tener sentido ese asunto. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, ¿de acuerdo? El procedimiento que vamos a utilizar es el siguiente. Antes de esto, jóvenes, no sé si son capaces de reconocer este cociente. ¿A qué es igual este cociente que estoy marcando de color rojo? ¿Saben? ¿Recuerdan? Los que han hecho el ejercicio. ¿Perdón?
Rapidez media, rapidez media, rapidez media, rapidez media. Rapidez media. Exacto. Rapidez media. Esa es la rapidez media. Rapidez media. Entonces, lo que se hace para calcular la rapidez instantánea, se calcula de forma previa la rapidez media. Ese resultado se le aplica al operador límite y esa es la rapidez instantánea. ¿De acuerdo? Eso es. Bien. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es similar a la media, por supuesto. Hay que analizar el punto 1. El punto 1 está asociado al instante de tiempo t y con eso calculamos el s de t. Luego analizamos el punto 2, asociado a él el instante de tiempo t más delta t, y con eso calculamos el s en el instante de tiempo t más delta t. Luego calculamos delta s, que es la diferencia entre esta distancia en el punto 2 menos la distancia asociada al punto 1. Esa es la diferencia, es delta s. Luego hacemos el cociente. El cociente entre delta s partido entre delta t, y esa es la rapidez media. Ustedes reemplazan el valor de delta s por esa diferencia, entonces esta ecuación se puede escribir también de esa forma. Ok, no se olviden, por favor, apagar sus micrófonos, ¿de acuerdo? Vamos a silenciarlos nuevamente, pero no se olviden en apagarlos ustedes mismos, ¿ya? Por favor. Y interrumpen la clase, ¿ok? Ok, entonces ese es el siguiente paso. Y finalmente el último paso, luego de calcular la rapidez media, entonces hay que aplicarle el operador límite. Recuerden, delta S partido de delta t es la rapidez media. Entonces le aplicamos el límite cuando delta t tiende a 0 a la rapidez media, y esa es la rapidez instantánea. ¿Ok? Antes de hacer eso, necesitamos trabajar un poquito con números infinitésimos. Vamos a trabajar no con cualquier número infinitésimo, sino números infinitésimos del mismo orden, que tenga alguna relación. ¿Ok? Entonces, los números que vamos a ver acá están relacionados. ¿Cuál es la relación? Pero si trabajamos en área ingenieril, por ejemplo, puede ser una relación de diseño, ¿de acuerdo? Digamos, en física o en matemáticas, una ecuación que relaciona ambas variables. ¿De acuerdo? Tiene una función que relaciona ambas variables. No va a ser cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, para explicarles, me gusta empezar por este ejemplo, que es muy sencillito. Entonces, imagínense que tenemos dos tanques de agua. ¿Ok? El primer tanque, de acuerdo, con un volumen B1, de acuerdo, igual a B. La capacidad que tiene de almacenar agua es tanque es B. El tanque 2, vamos a llamarlo B2, y tiene una capacidad de almacenar 2 veces B. Es decir, el segundo tanque es más grande que el primer tanque. ¿Cuán grande? El doble. Perfecto. Entonces podemos almacenar agua ahí, ¿de acuerdo? Esa simbología de acá significa que es un fluido, un líquido. ¿Ok? Y hay una cañería muy delgadita, ¿de acuerdo? De volumen despreciable, que conecta ambas, están conectadas ambas. ¿Okay? ¿Qué significa que estén conectadas ambas? ¿Okay? Si nosotros, por ejemplo, analizamos una fuga de agua sobre esta cañería y gota a gota empieza a perder agua, entonces como están conectadas ambos tanques, el nivel del agua va a empezar a bajar, los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea de ese esquema. Bien, después de mucho tiempo, ¿de acuerdo? El volumen del tanque 1 va a tender a 0. También el volumen del tanque 2 también va a tender a 0. El volumen de ambos tanques tiende a 0. Es decir, la cantidad de agua en ambos tanques tiende a 0. ¿Ok? Aunque el volumen 1 sea diferente al volumen 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué son diferentes? ¿De acuerdo? Porque la capacidad de agua que puede almacenar el tanque 1 es diferente a la capacidad de almacenar el tanque 2. ¿No? Tiene diferentes diseños. Los dos se acercan a 0, aunque las dos cantidades sean diferentes. Ahora vamos a trabajar con unos ejemplos de esas cantidades que tiende a 0. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos hacer unos ejemplos. Por ejemplo, si después, digamos, de unos 3 días, ¿de acuerdo? El volumen del tanque 1 vamos a calcular, ¿de acuerdo? Y el volumen del tanque 2. Los gravativos. ¿De acuerdo? Ok. Digamos, después de mucho tiempo, digamos que el volumen que puede almacenar el tanque 1 es, digamos, de 0.1 litro. ¿Ya? No voy a poner la unidad para no manchar mucho el esquema. ¿Ya? 0,1 litro. ¿Ok? Si el volumen del tanque 1 es 0,1 litro, ¿cuánto es el volumen del tanque 2? El volumen de agua del tanque 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto creen ustedes, joven?
según lo que les he comentado, ¿no? Según el diseño que tienen ambos tanques. 0.2, el doble. Exacto, 0.2. Es decir, esos dos números tienden a 0, que vea bien, B1 tiende a 0 y B2 tiende a 0, aunque esas dos cantidades sean diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, en lugar de escribir 0.1 y 0.2, vamos a escribir en notación científica. La notación científica sería 1 por 10 a la menos 1. Entonces el exponente de ese número es menos 1. Y de este también. Este es 2 por 10 a la menos 1. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, si se fijan, estos dos numeritos de acá tienen el mismo orden. Ok, ese es un ejemplo. Ok, ¿qué tal si esperamos más tiempo? ¿De acuerdo? Y tenemos el dato del tanque, el verbo de agua del tanque 1. Digamos que está mucho más vacío todavía. Digamos que es 0.001 litro. Si es la cantidad de agua en el tanque 1, ¿cuánto es la cantidad de agua en el tanque 2? ¿Cuántas? 0,001. Exacto, el doble, porque eso define el diseño. El que ha diseñado, ¿de acuerdo?, va a definir la relación entre ambas. Ok, las dos cantidades, vea bien, B1 y B2 tienden a 0, ¿de acuerdo? Aunque las cantidades sean diferentes. Ok, este número, entonces, en notación científica, eso es 1 por 10 a la menos ¿cuánto? A la menos. ¿De acuerdo? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Y este es 2 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Si se fijan en el primer ejemplo, el volumen del tanque 1 y el volumen del tanque 2 tienen el mismo orden. Al mismo orden me refiero al mismo número del exponente este de acá. Ambos tienen del orden de 10 a la menos 1. Aquí ambos tienen del orden de 10 a la menos 3, ambos. ¿De acuerdo? Ahora, esos dos son ejemplos de números pequeños, pero no son infinitesimos. Estamos trabajando con números infinitésimos. ¿De acuerdo? Números infinitésimos son números muy, muy pequeños. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál sería un número infinitésimo más pequeño que este? Ok, podría ser de repente de acá, digamos B1, y en notación científica, para hacerlo un poco más interesante, 1 por 10 a la menos ¿cuánto? Digamos a la menos 20. A las menos 20 significa 0,0019 ceros y luego un 1. Este ya es pequeño, ¿de acuerdo? Si ese es B1, ¿cuánto es B2? B2 es 2 por 10 a la menos 20. Ok, entonces estas dos cantidades, B1 y B2, ¿ya son infinitesimos? ¿Y ya son valores que tienden a 0? No. Entonces, ¿cuál es el número infinitésimo? Es una cantidad más pequeña que esta. ¿Uno se puede imaginar un número más pequeño que esa? Sí, por supuesto que sí. Puede ser 1 por 10 a la menos 200, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ese es infinitésimo? No. Entonces, ¿cuál es el infinitésimo? Es un número más pequeño todavía. Entonces, uno se puede imaginar un número pequeño, pero el infinitésimo es más pequeño todavía. Por lo tanto, un número infinitésimo es una abstracción matemática. Es un número muy pequeño, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y lo vamos a tomar así, pequeño. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale? Si quiere, usted puede darse un ejemplo para poder trabajarlo, pero es una abstracción matemática, es un número que tiende a 0. Entonces, ¿0? No, no es 0. Es un número que está muy cerca de 0, pero no es 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea que les estoy comentando aquí en estas láminas es la idea de Newton, ¿okay? Y algunas cosas interesantes encontrar. ¿Okay? Hemos tratado de interpretar las cosas que he hecho y lo que he entendido yo les presento en esta lámina, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a utilizar un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de dos números infinitésimos. El infinitésimo real es un número más pequeño todavía que el que pongo aquí en esta lámina. ¿De acuerdo? Pero son infinitésimos del mismo orden. ¿Qué significa del mismo orden? Este exponente de 10 es el mismo en ambos números. Es decir, son cantidades relacionadas. En el caso del ejemplo, están relacionadas a través del diseño y a través de este conducto que conectamos. Están relacionadas, no son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Tienen alguna relación. Bien. Bien, al tener una relación, entonces tienen el mismo orden, necesariamente.
Y vamos a utilizar dos números como ejemplo de números infinitesimos. Ya sabemos que no son esos infinitésimos, pero va a servir como ejemplo. Entonces estoy utilizando para el volumen 1, 1 por 10 a la menos 60. Y para el volumen 2, 2 por 10 a la menos 60. ¿Qué significa? Este B1 es 0,00000. ¿Cuántos ceros? 59 ceros y un 1. Y aquí el volumen 2 sería 0,00. ¿Cuántos ceros después de la coma? 59 ceros y luego aparece un 2. Entonces son números pequeños, sí. Sirve como ejemplo. Pero no son infinitesimos. Porque el infinitésimo es más pequeño todavía que ese. Ok. Pero sirve como ejemplo, sí, sirve como ejemplo. Entonces veamos ahora la operación suma con esos números infinitesimos. La primera operación. Suma o resta. Suma primero. Sumemos este número infinitésimo más este otro número infinitésimo. Como ejemplo nada más. Entonces, ¿qué tenemos? 1 por 10 a la menos 60 más 2 por 10 a la menos 60. Si usted hace esa suma, ¿de acuerdo? Como usted ha aprendido en su curso de matemáticas, en cursos inferiores, eso simplemente es 3 por 10 a la menos 60. ¿No es cierto? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con esa suma? ¿Está claro? Bien. Entonces, si está claro, ahora agarren su calculadora y hagan esa suma. Si alguien tiene alguna calculadora antigua, de repente esa suma salga error. ¿De acuerdo? Si no, me comentan. Quiero ver qué tipo de calculadoras tienen ustedes. ¿Cuántos salen? Es al igual de profe. Ok, lo mismo. Perfecto. Ok, fantástico. Entonces, ustedes son modernos, ¿ya? Ok, vamos a probar la capacidad de su calculadora. Ok, este numerito de acá es un ejemplo de número infinitésimo. Pero el infinitésimo es más pequeño todavía. Vamos a imaginarnos con esto, ¿ya? ¿Qué tal si el primer número es 1 por 10 a la menos 600? Y el segundo número, 2 por 10 a la menos 600. Si nosotros hacemos, según el álgebra que hemos aprendido, eso es simplemente 3 por 10 a la menos 600. Eso es fácil de operar para nosotros. Quiero saber si su calculadora sabe hacer ese tipo de sumas. A ver, prueben a su calculadora. Me sale 0. Error le sale en algunos casos y en algunos casos 0. Me sale 0. Ok, entonces los posibles resultados que estoy escuchando son error, ¿de acuerdo? Y 0. Entonces ya han encontrado la limitación de su calculador. ¿De acuerdo? Entonces las calculadoras están diseñadas por seres humanos, ¿de acuerdo? Y también con alguna limitación tecnológica. No, cuidado que piensen que esas calculadoras o sus computadoras, el cálculo que hace es exacto. No. Tiene un error, ¿de acuerdo? Y una tolerancia. ¿Ah? Vamos a borrar este asunto. Vamos a seguir con el ejemplo, pero ya saben, tiene error. ¿A qué se debe ese error? ¿De acuerdo? La tecnología actual en las computadoras y calculadoras, en la electrónica en general, ¿de acuerdo? La limitación es los números binarios. Entonces, cuando usted escribe números binarios, entonces necesita mucho espacio de localidad de memoria para poder escribir un número pequeño o un número grande. Entonces, este número pequeño, 1 por 10 a la menos 600, ¿de acuerdo? Era tan pequeño que no ha podido encontrar la cantidad suficiente de memoria para poder escribir ese número y salió error. O en otros casos, es una cantidad tan pequeña que su calculador ha dicho que eso debe ser 0 y lo ha puesto 0. Entonces ahí tenemos una limitación tectónica. ¿Okay? Si usted consigue una calculadora más antigua de sus abuelitos o sus papás, de repente este tipo de sumas ya le salga error o 0. Pero estoy viendo que tienen ustedes calculadoras modernas, entonces de repente se han comprado recientemente o hace unos años de repente. Pero si usted ha heredado, ahí va a encontrar alguna limitación. ¿Okay? Y sus nietos de ustedes, sus hijos de ustedes, ¿okay? Van a poder de repente calcular 1 por 10 a la menos 600 más 2 por 10 a la menos 600 sin problema. Y luego hay que aumentar un cerito más de repente para encontrar la limitación de esa época. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en general, cuando usted trabaja con su calculadora o su computadora, usted introduce números en su calculadora, pero lo hace en base 10. Su dispositivo electrónico lo que hace es transformar ese número en base 10, a base binario, entre ceros y unos. Ahí necesita mucha localidad de memoria para poder almacenarlos. Hace la suma entre los números en base 2, calcula el resultado
y ese resultado lo vuelve a convertir a base 10 y eso nos muestra en la pantallita. ¿De acuerdo? Entonces en esas operaciones ocurre error de redondeo. Entonces ahí empieza a haber dificultades. ¿De acuerdo? ¿Por qué trabaja en binario? Porque los dispositivos que tenemos y la tecnología que utilizamos es la teoría electromagnética. Entonces en este caso específico, la electrónica. Entonces, ¿cómo generamos un cero lógico en un caso real? Enviándole 0 voltios, 0 voltaje. ¿Cómo generamos un 1 lógico? Presencia de voltaje. Dependerá del dispositivo, generalmente es 3.2 voltios, ¿no? Pero depende. ¿Ok? Entonces le enviamos 3.2 voltios, entonces es 1. Si le enviamos 0, es un 0 lógico. Entonces, entre presencia de voltaje y ausencia de voltaje, podemos hacer sumas, restas, multiplicación, integrales, esas cositas en su calculadora y en su computadora. Pero en base a 2 estados nada más. O 0 o 1. ¿De acuerdo? Si la tecnología nos permite, podemos luego incluir de repente 8 estados, luego 16 estados, etcétera, etcétera. Pero la tecnología es otra. No es la tecnología que conocemos actualmente. ¿Ok? Eso lo verán seguramente las futuras generaciones. Bien. Pero la matemática asociada a teoría, el formalismo matemático, ese no está en función de la tecnología, sino está en función del conocimiento. Entonces, este tipo de sumas, ¿de acuerdo? Sí lo podemos hacer nosotros. Pero la calculadora de repente no, o de repente sí. Bien, entonces el primer ejercicio lo hemos podido hacer nosotros y también hemos verificado que su calculadora ha podido hacerlo, ¿de acuerdo? Con algunas limitaciones que hemos encontrado. Ok, fantástico. Eso vamos a subrayar. Entonces, estos números de acá que estoy resaltando, vamos a hacer como si fuesen infinitésimos. Aunque los infinitésimos son más pequeños todavía, ¿no es cierto? Pero como ejemplo va a servir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sumamos dos números infinitésimos, ¿de acuerdo? Como están viendo acá, el resultado da otro número infinitésimo también. Eso es importante de tomar en cuenta, ¿ya? Ok, eso pasa en la suma. ¿Qué pasa en la resta? A ver, restemos 1 por 10 a la menos 60 menos 2 por 10 a la menos 60. El resultado es menos 1 por 10 a la menos 60. ¿De acuerdo? Eso lo pueden verificar también con su calculadora. Si ha hecho la primera, la segunda va a poder calcular con seguridad. Entonces, ¿qué significa este asunto? Si restamos dos números infinitésimos, el resultado sigue siendo infinitésimo. Eso es un resultado importante. ¿Ya? Otra cosa, ¿qué tal si mezclamos ahora? Mezclemos un número infinitésimo con un número finito. Por ejemplo, el número finito menos 3. Queda como resultado solamente la parte finita. ¿Por qué? Porque esta cantidad es un número infinitésimo. Es un número muy, muy, muy pequeño. Es tan pequeño, ¿de acuerdo?, que comparado con este número finito, es prácticamente solamente la parte finita. Es lo que estoy comentando yo. Pero verifiquemos en su calculadora. Coloque en su calculadora 1 por 10 a la menos 60, menos 3. ¿De acuerdo? Ok, si nosotros somos... Si nosotros somos estrictos en este cálculo, ¿de acuerdo? Deberíamos colocar una coma y luego ceros. ¿Cuántos ceros debería colocar? ¿Cuántos ceros? 59 ceros. Y luego colocar un 1. ¿De acuerdo? Eso debería ser lo estricto. Pero este número de acá es un ejemplo de un número infinitésimo. El infinitésimo es mucho más pequeño todavía. ¿Se puede imaginar? Sí, pero el infinitésimo es más pequeño del que se ha imaginado. Entonces, por lo tanto, aquí hay infinitos ceros. ¿De acuerdo? Una cantidad abstracta de ceros. ¿Cuánto es? Es abstracto. No se puede determinar. Por lo tanto, si es tan pequeño esto prácticamente es despreciable comparado con el finito. Y solamente se queda la parte finita. ¿De acuerdo? Vamos a borrar. Esto es prácticamente la parte finita. Este resultado es importantísimo, ¿ya? Es súper importante, igual que los anteriores. No se olviden, jóvenes, ¿ya? Esto es importante. Okay. Si ustedes suman dos números infinitesimos, el resultado da un número infinitésimo. Si resta, también el resultado da un número infinitésimo. Pero si usted mezcla un número infinitésimo o varios números infinitésimos con un número finito o con varios números finitos, solamente se queda con la parte finita. Eso es importante. Bien, producto. ¿Qué pasa con el producto? Multipliquemos dos números infinitésimos, este infinitésimo y este otro infinitésimo.
¿Cuánto es 1 por 10 a la menos 60 por 2 por 10 a la menos 60? Entonces lo que se hace es, se multiplica 1 por 2, eso es 2. Y los exponentes, como tienen la misma base, es 10 en ambos, bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Menos 60, menos 120. ¿De acuerdo? Perfecto. Si usted multiplica dos números infinitesimos, el resultado es también un número infinitésimo. Hemos podido hacer esta operación nosotros. Quiero saber si su calculadora es capaz de hacer este tipo de operaciones. A ver, rete a su calculadora. ¿Sabe hacer eso? Ponga esos paréntesis, por favor. Ok, entonces, ya han encontrado otra limitación de su calculadora. No es 0, es 2 por 10 a la menos 120. Ok, entonces su calculadora ya tiene una limitación. Ok, tiene que estar clarito ahí, ¿no? Entonces tiene que trabajar de acuerdo estrictamente. Entonces cuando el resultado de su calculadora le da un valor, tiene que analizar usted. Tiene que verificar si es error de la calculadora o es realmente así. Ok, perfecto. No se olviden esto, por favor, jóvenes. Cuando usted multiplique dos números infinitesimos, el resultado nos da otro número mucho más infinitésimo todavía. Perfecto. Ahora mezclemos. Mezclemos un número infinitésimo con un número finito. El infinitésimo es 1 por 10 a la menos 60 y el finito es, por ejemplo, 4. Cuando hace esa operación, el resultado da 4 por 10 a la menos 60. ¿Qué es esto? Infinitésimo. Súper. Tienen que anotar esto. Si usted multiplica un número infinitésimo por un número finito, el resultado sigue siendo infinitésimo. ¿Ok? Los rojos son infinitésimos y los azules son finitos. Aquí estoy marcando así, ¿ya? Bien. ¿Qué pasa con el cociente o la división? Ok, si dividimos dos cantidades infinitésimas, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 60, dividido entre 2 por 10 a la menos 60, lo que ocurre es una cosa muy interesante. Esta notación científica, como tiene el mismo orden, se cancela. Y queda simplemente el cociente de dos números finitos, un medio. ¿Qué significa? Cuando se divide dos números infinitesimos, el resultado es un número finito. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Ok. Dividamos 2 por 10 a la menos 60, dividido entre 1 por 10 a la menos 60. Lo propio, se cancela estos órdenes y el resultado da un número finito, 2. Pero esto siempre sucede. Veamos. Este 1 por 10 a la menos 60 es un ejemplo. Es un ejemplo de número infinitésimo. El infinitésimo es mucho más pequeño todavía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno que nos ocurre acá podría ser 1 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 20.000. Ok. Eso. Pero si ese es el volumen del tanque 1, ¿cuánto es el volumen del tanque 2? Es 2 por 10, también a la menos 20.000. Por eso es importante que tenga el mismo orden. ¿Y siempre se va a cancelar? Sí, siempre se va a cancelar. Y esto va a seguir siendo un medio. ¿Por qué sucede esto? Porque esta cantidad B1 y esta cantidad B2 están relacionadas. No son cualquiera. Usted no puede poner cualquier valor a B1 y cualquier valor a B2, porque ambas están relacionadas. En este caso, están relacionadas a través de su diseño. Y en matemáticas, es decir, están relacionadas a través de una ecuación matemática. Entonces, si hay relación, entonces ese cociente, ¿de acuerdo?, da un número finito, independientemente de este valor del exponente. Entonces, no interesa qué valor nos imaginemos, ¿no?, qué tan pequeño sea. Al hacer el cociente, siempre va a dar finito. Entonces, esta cosa interesante lo ha detectado Newton hace muchos años atrás, ¿de acuerdo? Y esto da origen a una nueva teoría matemática. La teoría se llama actualmente cálculo diferencial e integral. ¿De acuerdo? Este es un resultado importantísimo que deben anotar. Esto es clave, ¿ya? Esto es clave. Cuando usted divide dos cantidades infinitésimas, el resultado es un número finito. ¿Ok? Súper. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a aplicar este concepto, ¿de acuerdo?, que hemos visto, muy sencillito, a un ejercicio en física. Y vamos a ver qué cosa significa todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso. Veamos este ejemplo. Dice, supongamos que tenemos la función s que mide la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo y es igual a t al cubo más t. ¿Ok? Vamos a hacer sobre todo esos ejercicios. ¿Ya? Pues para eso utilizamos una pizarrita. Acá. Esta pizarra debe ser compartida, ¿no es cierto?
Verifique en Classroom si está así para que lo borre. Sí. Sí, les he compartido, ¿no? Está compartido. Entonces ahora pueden borrar. Borramos la pizarra. Bien, entonces ahora vamos a trabajar en esta pizarra. Aquí. Entonces veamos un ejemplo. Ok, ejemplo 1 creo que dice. Ok, ejemplo. Entonces supongamos que tenemos la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo. Entonces vamos a llamarlo S. Que está en función de t. Igual a que t al cubo más t. Perfecto. Con esto vamos a calcular, ¿esto va? ¿Qué cosa? La rapidez media entre t y t más delta t. Entonces calculamos la rapidez media entre t y t más delta t. Ok. ¿Saben cómo se resuelve este asunto? ¿Recuerdan? ¿Han ejercitado, jóvenes? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve? ¿Recuerdan? Sí. ¿Cómo se hace? A ver, descríbeme en general. A ver, recuerden. Ok, les doy un minutito para que puedan repasar sus apuntes, ¿de acuerdo? Importante eso. Delta S sobre delta T. Ya, ¿y el procedimiento cuál es? ¿Qué hay que hacer? Asociar los puntos con los tiempos y G. Sí, exactamente, exactamente. Es lo que dice el compañero. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, lo bueno es que está estudiando su compañero. Está bueno, esa es buena noticia. Entonces, hay que analizar el punto 1. Asociar a él el instante de tiempo t. ¿Tenemos el valor? No tenemos el valor, por lo tanto, saltamos directamente al cálculo de s en el instante de tiempo t. ¿Qué significa esto? En la función s reemplacemos t en lugar de t. ¿Qué significa? Aquí coloquemos t y aquí coloquemos t. Por lo tanto, queda la misma ecuación. T al cubo más t. Perfecto. Luego analizamos el punto 2. Asociado al punto 2 está el instante de tiempo t más delta t. Eso es. ¿Tenemos su valor? No tenemos su valor, por lo tanto, calculamos y pasamos al siguiente punto. Calculamos el s en el instante de tiempo t más delta t. Vamos a copiarnos esto y colocamos como argumento t más delta t. ¿Qué significa esta ecuación? Esta ecuación significa que en lugar de t, coloque t más delta t. Entonces aquí colocamos t más delta t y aquí colocamos t más delta t. Donde veamos t, coloquemos t más delta t. Entonces aquí colocamos t más delta t. ¿Okay? Y aquí coloquemos t más delta t. ¿Se han fijado? Donde veía t, he colocado t más delta t. Aquí hizo t y yo coloco t más delta t. ¿Ok? Y hay que desarrollar este binomio. ¿Ok? Este desarrollo es trivial. No hay ninguna complicación, pero aquí vamos a hacerlo, ¿no? A ver, vamos a hacer este asunto. Este binomio al cubo es simplemente el primer término elevado al cubo más el triple del primero cuadrado por el segundo delta. Ok, más, ¿qué era? El triple del primero por el segundo al cuadrado. En este caso es delta t. ¿De acuerdo? Y más que, más el segundo elevado al cubo. El segundo es delta t. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Ok. Y si desarrollamos el último término, simplemente eliminamos estos paréntesis de acá, que sería t más delta t. Y eso es. Perfecto, eso es. Y ahora calculamos delta S, con lo que estaba comentando su otro compañero, ¿no? Okay, si no ven algo, me dicen por favor para que amplíe o modifique alguna cosa para que puedan ver. Entonces, delta S. ¿A qué es igual delta S? S en el instante de tiempo t más delta t menos S en el instante de tiempo t. ¿Qué significa? Hay que hacer la resta entre los dos últimos resultados. ¿Cuál es ese asunto? Me acerco un poquito, no tanto. Bueno, ni modo. Ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que restar esto, ¿bueno? Es decir, todo esto. ¿Okay? ¿Menos qué? Menos esto. Menos esto. ¿Ok? Entonces, al hacer esa resta, si ustedes revisan con cuidado, van a notar lo siguiente.
Aquí aparece t al cubo, ¿ok? Y se va a cancelar con este t al cubo cuando hagamos esta resta. Aquí aparece este t y se va a cancelar con este t porque este va a cambiar de signo. Entonces cuando hagamos esta resta, este término de acá cancela este de acá. ¿Y qué sobrevive? Solamente sobrevive esta parte de acá, este de acá, este de acá y este último de acá. ¿De acuerdo? Eso es. No se olviden eso. Bien. Entonces aquí es igual delta S. Entonces voy a copiarme esta parte, a ver si puedo solucionar esta parte nomás. Ok, he podido hacerlo. Tengo que eliminar un término. Tengo que eliminar el T, ¿no? Aquí. Entonces eso sería delta S. Ok, súper. Bien, teniendo delta S, entonces calculo el cociente. Y ese cociente es la rapidez media. Pues la rapidez media es el cociente. Arriba está delta S y abajo está delta T. Ok, entonces reemplacemos y tenemos delta T. Y arriba tenemos delta S. Pero ¿cuánto vale delta S? Vale todo esto. Entonces vamos a copiarnos. Lo pegamos ahí y hacemos un poquito de álgebra. ¿De acuerdo? Bien. Eso es. Si hacemos el álgebra, entonces vamos a notar lo siguiente, ¿ya? Entonces abajo lo dejamos tal cual, pero arriba vamos a hacer una operación. ¿Qué vamos a hacer? Me acerco un poquito para que puedan ver con más cuidado. Ahí. Si se fijan, en todos los términos del numerador está delta t. Entonces puedo factorizar. Factorizo. Del primer término, si factorizo delta t, solamente queda 3t cuadrado. Ok, 3t cuadrado. Más. Del segundo término hay delta t al cuadrado, entonces queda un delta t. 3t por delta t. 3t por delta t. Más. Del tercer término hay delta t al cubo. Si factorizo 1, queda delta t al cuadrado. Entonces, un paréntesis necesariamente. Tengo delta t al cuadrado. Perfecto. Más. Del último término tengo un delta t. Si factorizo delta t, ¿cuánto queda ahí? ¿Cuánto? 1. 1. Perfecto. Excelente. 1 queda. Súper. Y ahora puedo simplificar. Ese delta t con ese delta t, ese cociente da 1. Ok. Y ya tengo entonces el resultado correcto de mi ejercicio. ¿Cuál es? El siguiente. Damos este borde. Entonces la rapidez media es igual. Es igual a simplemente esta cantidad de acá que ya decidí copiarme. ¿Eh? Esa es la rapidez media. Ponemos un recuadro para resaltar que esa es la solución de nuestro ejercicio. Ese es el procedimiento, jóvenes. ¿Captan? ¿Preguntas, jóvenes? Dije una cosita. Dígame. ¿Ese qué significaba o representaba? Perdón. La distancia recorrida mide que pasa el tiempo. Ah, ya. Y delta S es La distancia entre dos puntos. Entre el punto 1 y el punto 2. Pero la distancia es sobre la trayectoria, ¿no? No es una distancia lineal. En general es una distancia que está encima de la trayectoria y en general es una curva. ¿De acuerdo? Ya. Muchas gracias. De nada. Delta S. A ver, no escucho muy bien, dígame. Delta S es la diferencia entre el punto 2 y el punto 1, ¿verdad? Sí, es la distancia entre el punto 1 y el punto 2, sí. Que se calcula a través de la distancia asociada al punto 2 menos la distancia asociada al punto 1. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok, listo. A ver, les doy un minutito para que puedan meditar esta ecuación, ¿ya? Aló. ¿Cómo está? Buenas tardes. René Moreira, he hecho un reclamo ayer. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. He generado ese ticket. Sí. Ya, ¿a qué hora va a pasar? Ese es en el kilómetro 4,5
Hasta acá vamos a esas alturas. Tiene un zooms. Por supuesto, le envío, pero ¿a qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir para que yo lo espere? Fantástico, le envío entonces en este momento la aplicación. Gracias. Hasta luego. Perfecto. Bien, entonces, después de descansar un momentito, ahora vamos a continuar. Entonces, tenemos ya resuelto el inciso A y ahora vamos a resolver el inciso B. Tenemos A y ahora falta B. B dice calcular la rapidez instantánea para t igual a t utilizando límites, ¿ok? Lo que hay que hacer, de acuerdo, es este concepto de acá. Entonces, lo que hemos hecho hasta acá es calcular la media, que es esta de acá, la rapidez media. Luego, esta rapidez media hay que pasarlo al límite y esa es la rapidez instantánea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo acá. Movemos un poquito la pizarra y aquí vamos a copiar la pregunta del inciso B. En este caso pide calcular la rapidez instantánea, ¿de acuerdo? Para t igual a t. T igual a t significa para cualquier instante de tiempo, ¿bien? Utilizando límites. Ok, entonces, ¿cómo se hace el asunto? Ahora les explico, ¿ya? Aquí un problema con el tilde. Disculparán ustedes, por favor. Voy a tratar de cambiar el idioma del teclado. Ok. Era un poco raro esta pizarrita de látex. Bien, entonces, ¿cómo se hace ese asunto? Entonces, la rapidez instantánea, que cambio otra vez el teclado, es igual al límite cuando delta t tiende a 0. ¿De qué? Del cociente entre dos cantidades, entre delta S, que es la distancia recorrida entre dos puntos, partido entre delta T, que es delta T, el intervalo de tiempo en recorrer esa distancia. Pero el cociente entre delta S partido entre delta T, como hemos visto en el inciso anterior, es la rapidez media. Ok. Entonces, este cociente no es nada más que la rapidez media. Entonces, coloquemos eso. Este es el límite cuando delta t tiende a 0, ¿de qué? De la rapidez media. Y la rapidez media lo tenemos en general para esa función escalar, distancia. Es decir, esta es general, por lo tanto eso podemos aplicar, ¿ok? Entonces es igual al límite cuando delta t tiende a 0. ¿De qué? De todo esto de acá. Entonces vamos a copiarnos este asunto y lo colocamos acá. Vamos a colocar un corchete y lo colocamos dentro. Entonces, ¿qué significa? Hay que aplicarle el operador límite a este que está entre corchetes. ¿Cómo se hace ese asunto? Ya hemos hecho el álgebra de números infinitésimos, por lo menos el álgebra elemental. Bien, pero para eso vamos a recorrer un poquito antes de hacer ese asunto. ¿Ya? Recuerden ustedes las láminas cuando hemos hecho este asunto. Recuerden, por favor, ¿ya? Presten atención. Cuando sumamos dos números infinitésimos, por ejemplo, estos dos, el resultado sigue siendo infinitésimo.
¿Ok? Es infinitésimo. Cuando restamos dos números infinitesimos, el resultado sigue siendo infinitésimo. ¿Ok? Pero cuando nosotros mezclamos un número infinitésimo con un número finito, por ejemplo este -3, el resultado es un número finito. ¿Qué más? En la multiplicación, cuando multiplicamos dos números infinitesimos, da un número mucho más infinitésimo todavía. Cuando multiplicamos un número infinitésimo con un número finito, el resultado sigue siendo infinitésimo. ¿Ok? ¿Qué más? En el cociente nos hemos sorprendido. Cuando dividimos dos números infinitesimos, da un número finito. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos dividiendo dos números infinitésimos, delta S y delta T. ¿De acuerdo? Pero aquí dice solamente que delta T tiende a 0. Es que si delta T tiende a 0, el delta S también tiende a 0. ¿Por qué? Por lo siguiente motivo. Permítame hacer aquí un garabatito, ¿ya? Fíjense bien ustedes. Este es el esquemita que hemos analizado, que hemos utilizado para hacer el análisis del movimiento. Y esta flechita es el sentido del movimiento sobre esto. Entonces, imagínense usted aquí que tenemos el punto 1. ¿Ok? Y aquí tenemos el punto 2. P2. El instante de tiempo asociado al punto 1 es T. El instante de tiempo asociado al punto 2 es T más delta T. ¿Recuerdan? T más delta T. Ok. Ahora imagínense, ¿de acuerdo? Es que me de color. Imagínense que ahora delta T no es cualquiera. Ahora delta T tiende a 0. Entonces, si tiende a 0, ¿qué significa? Significa que el punto 2 está muy cerca del punto 1. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, antes de hacer ese análisis, dibujemos la distancia entre el punto 1 y el punto 2. La distancia entre el punto 1 y el punto 2 es esta cantidad, es delta S. ¿De acuerdo? Si el punto 2 y el punto 1 y el punto 2 están separados, la distancia delta S es finita. Pero, si el punto 2 y el punto 1 están prácticamente encima, están juntos, eso significa que delta T tiende a 0. Si delta T tiende a 0, este punto 1 y el punto 2 prácticamente son los mismos puntos. Simplemente por hacer un esquemita, ¿ya? Entonces vamos a dibujar aquí. Aquí vamos a imaginarnos que está el punto 2. Están mucho más cerca todavía, tan cerca que esta diferencia prácticamente no lo podemos detectar nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la distancia de separación entre el punto 1 y el punto 2, la distancia de corrida entre el punto 1 y el punto 2, es una cantidad delta S muy pequeña, que también tiende a 0. Entonces, ¿qué significa? Si delta T tiende a 0, delta S también tiende a 0. Por lo tanto, ambas están relacionadas. Perfecto. Ok. Por eso nos hemos animado y por eso Newton se ha animado a hacer este cociente. Entonces, si dividimos dos cantidades que tienden a 0 al mismo tiempo, esa división nos da un número finito. Y ese número finito se llama rapidez instantánea. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo hacemos esta operación. A ver, estos garabatos voy a moverlo un poquito para que tenga más espacio para trabajar. Ok, lo movemos ahí. Ok, me acerco ahora y trabajamos acá. Perfecto. No sé si me han entendido, pero vamos a repetir si no es así, ¿ya? Díganme ustedes, jóvenes, de estos números que están entre corchetes, ¿cuál de esos números piensan que es el más pequeño? ¿Cuál piensan que es el más pequeño? Según lo que hemos visto aquí. Todo esto. En particular esta parte de aquí. ¿Cuál es más pequeño? Delta T al cuadrado. Exacto. Este término de acá. Este es el más pequeño. Cuando nosotros multiplicamos dos números infinitésimos, el resultado da otro número más infinitésimo todavía. Perfecto. Ese es el infinitésimo. Fantástico. Ahora vamos a analizar este término de acá. Delta T es infinitésimo. ¿Cuánto es 3T? 3T es finito. Cuando nosotros multipliquemos un número finito con un número infinitésimo, ¿qué da como resultado? Cuando nosotros multipliquemos, ¿dónde está? Un número infinitésimo con un número finito, da un número infinitésimo, no infinito, infinitésimo. Entonces, este producto de un número finito con un número infinitésimo da un número infinitésimo. Ahora tenemos acá que este número es infinitésimo. Es un número muy, muy pequeño que tiende a 0. Y este otro número es un número también que tiende a 0, infinitésimo. ¿Qué pasa si los sumamos?
¿Qué pasa si sumamos dos números infinitesimos? ¿Qué da como resultado? Otro número infinitésimo. Décimo también. Infinitésimo también, perfecto. Entonces, esto que estoy marcando es un número también infinitésimo. Ok, ahora vamos a mezclar. Vamos a mezclar este número finito, 3t cuadrado, con este número finito, que es más 1, con este número infinitésimo, que es la parte central, ¿de acuerdo? Cuando nosotros sumamos dos números finitos con un número infinitésimo, ¿qué da como resultado? Por ejemplo, acá. Cuando nosotros sumamos un número infinitésimo con un número finito, ¿qué da como resultado? ¿Otra vez? El número finito. En este caso, ¿cuál es el número finito? 3, 4. 1. Otra vez, ¿cuál es el número finito? ¿O los números finitos? 3D y 1. Y este cuadrado igual. Ok. 3t al cuadrado más 1. Excelente. Y esa es la rapidez instantánea. ¿De acuerdo? Bien, entonces la rapidez instantánea es 3t al cuadrado. ¿De acuerdo? Más 1. Y esto es el resultado. Y se han fijado, ese cociente de dividir dos cantidades que tienden a 0 al mismo tiempo da un número finito. El número finito es 3t cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Esta es la idea de la aplicación del límite. ¿De acuerdo? Cuando una cantidad tiende a 0. Bien. En muchos casos, cuando uno domina la teoría, algunos dicen reemplazamos delta t por 0. No, no, no. Esa es una operación, ¿de acuerdo?, que no se puede perdonar. Delta t no es 0. Si fuese 0, entonces se divide una cantidad entre 0. Y dividir una cantidad entre 0 no está permitido. La matemática actual no nos permite dividir una cantidad sobre 0, por 0. No se puede dividir. Entonces delta t no puede ser 0. Entonces, cuando ustedes digan, escuchan alguna vez a algún profesor o algún auxiliar, reemplazamos por delta t igual a 0, no sabe lo que está haciendo. Delta t no es 0, no puede ser 0, y no es 0. Es una cantidad que tiende a 0, pero no es 0. ¿Ok? Si fuese 0, entonces se pone delta t igual a 0. No se hace eso. ¿De acuerdo? Bien. Esos jóvenes. Muy bien. Preguntas. Jóvenes. ¿Está claro? Súper. Bien. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Sí. El inciso B ya está resuelto. Falta el C. ¿Qué dice el C? Calcular la rapidez instantánea para t igual a 3 segundos utilizando también límites. ¿Ok? En este caso nos da un valor específico para t. 3 segundos. ¿Cómo se hace ese asunto? Eso es lo más sencillo. Entonces simplemente vamos a utilizar el resultado anterior y vamos a colocar en lugar de t 3 segundos. Entonces pide calcular la rapidez instantánea para t igual a 3 segundos. Ok, ¿cómo se hace esto? Fácil. Es muy sencillo. Eso es, ¿no? Entonces lo que se hace es, vamos a utilizar esta ecuación que ya hemos calculado y vamos a utilizarlo simplemente. Bueno, lo dejamos así. Y esta ecuación de rapidez reemplazamos en lugar de t 3. Entonces aquí ponemos 3 y hacemos esa evaluación. ¿Cuánto vale ese asunto? 28 veces 3. Ok, 28 metros por segundo. Ese es más. Así de sencillo. ¿Preguntas? Claro. Súper. Bien, espero que se haya entendido, ¿de acuerdo? De todas maneras, la clase está grabada, con algunas interrupciones, pero está grabada, ¿ya? Entonces, pueden repetirse. Dígame. ¿Qué le hizo? ¿Podría repetir una vez más, por favor? Claro que sí. No, ¿cómo no? Claro que sí. Ahora vamos a borrar este grabado, ¿sí? Entonces, acá. Para poder interpretar este asunto, necesitamos recordar un poquito de la álgebra que estábamos comentando al principio, ¿no? Que vamos a borrar. Este es de acá. Eso es importante. ¿Ya? Voy a borrar los garabatos para que no se confunda. Y vamos a pasar un poquito. Esto tiene que saber. Bien. Entonces, los infinitesimos vamos a marcar en rojo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros sumamos este número infinitésimo, es un ejemplo, ¿verdad? El infinitésimo es más pequeño, ¿no? Pero es un ejemplo. Cuando sumamos estos dos números infinitesimos, por ejemplo, el resultado da otro número infinitésimo. Entonces, suma de dos infinitesimos da otro infinitésimo. Perfecto. En la resta ocurre lo mismo. Si usted resta dos números infinitesimos, el resultado sigue siendo infinitésimo. ¿Okay? Pero, si usted
mezcla en la suma o en la resta, no importa, un número infinitésimo con un número finito que vamos a marcar en azul, por ejemplo, este menos 3, el resultado es la parte finita. Entonces, si usted suma o resta un número infinitésimo con un número finito, el resultado solamente es la parte finita. ¿De acuerdo? Eso es un resultado importantísimo. ¿Qué más? Cuando usted multiplica dos números infinitésimos, por ejemplo este con este, el resultado es mucho más infinitésimo todavía. Y por eso sus compañeros me decían que el delta t al cuadrado es más pequeño todavía que los otros. Porque ese delta t al cuadrado es delta t por delta t. Cada uno de ellos es infinitésimo y el producto da otro número más infinitésimo todavía. Por eso la respuesta. ¿Ya? Okay. ¿Qué pasa si mezclamos un número infinitésimo con un número finito en el producto? Si hacemos esa mezcla, el resultado de esa operación sigue siendo infinitésimo. ¿Ok? Eso es importante. Bien, ¿qué más? En el cociente. En el cociente, si usted divide dos números infinitésimos del mismo orden, el resultado es finito. Finito. ¿Ok? En ambos casos, ¿no? Es finito. Cuando se divide dos cantidades infinitésimas, no tenga miedo de dividir, porque al dividir va a dar una cantidad finita. Y una cantidad finita se puede determinar y se puede medir en el laboratorio. Eso es. Está muy bien. Eso es importante. ¿Ok? ¿Captó esta explicación, compañero? ¿No? Sí, Ok, perfecto. Entonces, eso hemos repasado para poder interpretar ese asunto. Ahora sí, vamos a marcar en el rojo los números infinitesimos. Entonces, el que está entre corchetes, hay que aplicarle el operador límite. ¿Y cómo se aplica? Hay que analizar término por término, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los infinitesimos? Generalmente se empieza por el más pequeño, ¿ya? Con la experiencia, de una patada lo van a hacer, pero con la experiencia se hace eso. El más pequeño es este de acá, delta t al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese delta t al cuadrado es delta t por delta t. Estamos multiplicando dos números infinitesimos. Y el resultado nos da otro número más infinitésimo todavía. Entonces, este delta t al cuadrado es infinitésimo. ¿Qué otro término es infinitésimo? Este de acá, delta t es infinitésimo. ¿Cómo sabe eso? Es que delta t tiene 0. Ok. Fantástico. Entonces, ahora vemos que este infinitésimo está mezclado con este número finito. Es el 3t. Ahora recordemos qué pasa si mezclamos en el producto un número infinitésimo con un número finito. El resultado sigue siendo infinitésimo. Ok. Entonces, cuando usted multiplique un número finito con un número infinitésimo, el resultado sigue siendo infinitésimo. Ok. ¿Qué más? En la parte central vamos a resolver. En la parte central tenemos dos números infinitésimos. Vea bien, está marcado en rojo. ¿Qué pasa si sumamos dos números infinitésimos? Por ejemplo, acá. Tenemos aquí un número infinitésimo y aquí otro número infinitésimo. Cuando sumamos dos números infinitesimos, da otro número infinitésimo. Por lo tanto, esta suma de la parte central da un número infinitésimo. Sopa. De la parte central tenemos un número infinitésimo. En los extremos tenemos 3t cuadrado, finito, y más 1, finito. Entonces, dos jóvenes de los extremos son finitos. Este es finito y este también es finito. Entonces, ¿qué pasa cuando usted mezcla números finitos con números infinitesimos? Recordemos, cuando usted mezcla en la suma o en la resta, no importa, un número infinitésimo con un número finito, solamente sobrevive la parte finita. Entonces, cuando usted haga esta suma de esos dos números finitos con este infinitésimo que está en la parte central, solamente sobrevive la parte finita. 3t cuadrado más 1. Ahora sí. sí, muchas gracias, ingeniero. Ok, súper. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya estamos. Estamos en hora. Voy a compartirles de todas maneras esta pizarra, pero también ustedes pueden hacer una captura y compartirles, entre ustedes, compartir entre ustedes. Fantástico. A ver, veamos qué más tenemos que trabajar en esta clase, ¿ya? Entonces, hemos trabajado con este ejemplo. Tenemos que hacer un ejercicio y, y un control que no vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a dejar este asunto. Bien. Entonces, por favor, hagan una captura de pantalla de este primer ejercicio. No es una tarea para entregar, pero sí va a servir para que se pueda ejercitarse, ¿ya? Y pueda practicar y no tener problemas en el examen. Okay. Me avisan cuando tengan la captura. Y también lo pueden compartir por Telegram, no hay problema, ¿ya? Bien, jóvenes. Ese es el segundo ejercicio. Eso es. Entonces, de repente aquí necesitan el triángulo de Pascal, ¿no? Para poder desarrollar el binomio, ¿no? Entonces, eso es, pero tiene toda la herramienta. Lo mismo acá,
en el tercer ejercicio a la sexta, entonces también necesita el triángulo de Pascal, ¿no? Okay, entonces tienen que recordar todo lo que hemos visto hasta ahora. Eso, jóvenes. ¿Lo tienen el tercero? Sí, Súper. Y el cuarto. Era el control, pero como son tantos estudiantes, no puedo hacer el control. ¿Ya? Es una tortura revisar casi 400 ejercicios. No, entonces no va a dar. No es control, es el ejercicio número 4 simplemente. ¿Ya? ¿puede poner el primero un ratito? por favor? Claro que sí, pero primero captura el cuarto, ¿ya? ¿Lo que lo tiene? Sí, Perfecto, entonces ahora volvemos al primero. Perfecto. El que tiene las capturas, entonces puede compartir también en Telegram para que sus compañeros también lo tengan, ¿no? Y puedan trabajar. ¿Ok? Bien, jóvenes. Ok. Entonces, eso es todo por esta clase. Bueno, vamos a descansar. Es hora de ir a almorzar. Entonces, les deseo buen fin de semana. Entonces, nos vemos la siguiente clase, que es el día lunes. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos, jóvenes. Bueno, Hasta luego. hasta luego. hasta el lunes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.